¿Harto de que el Wi-Fi vaya a pedales justo cuando ves tu serie favorita? ¿Te preguntas por qué tienes dos redes con nombres raros como Mi Wi-Fi 2.4G y Mi Wi-Fi 5G? ¿Y a cuál demonios conectarte? Tranqui, hoy te conviertes en un crack del Wi-Fi. Te explico súper fácil qué son esas bandas de 2.4 y 5 GHz y cuál usar para que tu conexión vuele. Quédate y adiós al buffering. ¿Qué rayos es Wi-Fi? A ver, rápido, Wi-Fi no es Internet, es la magia invisible que lleva Internet del router a tus cacharros sin cables, como la radio que te pone música, pero en vez de temazos te trae TikToks, emails y partidas online, ondas de radio, así de simple, y el nombre Wi-Fi, puro marketing, pero suena guay. Las autopistas del Wi-Fi 2.4 contra 5 GHz. Vale, aquí está el meollo. Tu router tiene dos autopistas para enviar datos, la 2.4 y la 5 GHz. No son iguales. La banda 2.4 GHz, el todoterreno. La 2.4 GHz es como un 4x4, llega a todas partes. Atraviesa mejor las paredes y tiene más alcance. Ideal si tu router está en el salón y tú en la habitación del fondo, pero es más lenta, unos 50 a 100 megabits por segundo reales, no te flipes, y se atasca fácil. ¿Por qué? Porque tus vecinos, el microondas, el altavoz Bluetooth, todos usan esta misma carretera. Es como la M30 en hora punta. Luego está la 5 GHz, el Fórmula 1 del Wi-Fi. Es mucho más rápida, puedes llegar a gigabits si todo va bien y tiene más carriles, así que hay menos atascos. Casi ningún electrodoméstico la molesta. Pero es más delicada, las paredes gruesas y la distancia son su kriptonita. La señal se debilita mucho antes, ideal para tener el router cerca. ¿Y yo cuál elijo? La pregunta del millón, ¿cuándo usar cada una? Fácil, piensa en dos cosas, distancia por paredes y qué vas a hacer. Si estás lejos del router o hay muchas paredes, usa la 2.4 GHz. Tu móvil por casa, el altavoz inteligente en la cocina, la tablet en la terraza. La segunda .4 te dará una conexión más estable aunque no sea la más rápida. Si estás cerca del router y quieres máxima velocidad, conéctate a la 5 GHz. Perfecta para la Smart TV del salón, adiós buffering en Netflix, la consola, tu PC si juegas online o descargas cosas tochas, ahí es donde la 5 GHz brilla. Mi consejo, si puedes, conecta los dragones de velocidad, consola, TV, PC a la 5 GHz si están cerca, deja la 2,4 GHz para los móviles que se mueven por casa y los cacharritos del hogar conectado. El futuro ya está, aquí un poco. Wi-Fi 6E y más allá. Y ojo, que esto no para. Ya existe el Wi-Fi 6E que añade una nueva autopista súper exclusiva, la banda de 6 GHz. ¿Qué significa? Aún más velocidad, cero atascos. Es como un carril VIP solo para los dispositivos más nuevos. Ideal si tienes muchos cacharros conectados a la vez. Y ya se habla de Wi-Fi 7. Velocidades de locura de hasta 40 gigabits por segundo. Aún falta para que lo tengamos todos, pero el futuro pinta rápido. Espía tu propia red. ¿A qué banda estás conectado? ¿Y cómo sabes qué tienes en casa o a qué estás conectado? Facilísimo. Mira tu router. La pegatina suele chivarlo. Busca palabras como dual band o nombres de red tipo Mi Red 5G. En tu dispositivo, en Windows, ve a Ajustes Wi-Fi, pincha en tu red y busca banda de red. En Mac, truco. Pulsa la tecla Opción y haz clic en el icono Wi-Fi de arriba. Te lo dice todo, en móvil, Android o iPhone. A veces lo pone en los detalles de la red. Si no, bájate una app gratis tipo Wi-Fi Analyzer. Son súper útiles. Saber esto te ayuda a poner orden y conectar cada cosa donde mejor va. Y para rematar, unos trucos rápidos para exprimir tu Wi-Fi. Router en alto y al centro, como un rey, lejos de muros gordos y del microondas. Por favor, nombres distintos. Llama a tus redes Mi Wi-Fi 2.4 y Mi Wi-Fi 5. Así eliges tú a cuál te conectas, sin líos. Actualiza el router. Busca actualizaciones de su software. El firmware. Mejora seguridad y velocidad. Cable es tu amigo. Si puedes, conecta la consola, la TV o el PC por cable Ethernet. Es lo más estable y liberas Wi-Fi para el resto. Y eso es todo. Ahora ya sabes,
2,4 GHz para llegar lejos, 5 GHz para ir a tope. Y ojo al futuro con las 6 GHz. Espero que ahora tengas más claro cómo sacarle partido a tu conexión. Si te ha servido, déjame un like que me ayuda un montón. Suscríbete para más trucos tecnológicos fáciles y dale a la campanita. Y ahora, la pregunta clave. ¿Tú cuál usas más? ¿La 2.4 o la 5? ¿O ya tienes Wi-Fi 6E? Déjamelo en los comentarios, nos vemos en el próximo vídeo.